correspondiente a nuestro diplomado de estándares de seguridad para los parques industriales. De igual manera, un agradecimiento a todos aquellos que durante la semana estuvieron participando del foro, unas intervenciones muy interesantes, unos aportes muy interesantes de las personas que estuvieron allí. De igual forma, las evaluaciones que presentaron. En el curso del fin de semana recibirán en sus correos electrónicos una estadística de la participación hasta la fecha, a qué personas han ingresado a los foros, obviamente una estadística personalizada, no pública, para que cada uno de ustedes pueda verificar la participación en foros, la participación en esta sesión de todos los viernes y de igual manera su evaluación semanal. En el foro que tuvimos de la tercera semana, publiqué creo que 3 o 4 casos relacionados con temas de seguridad informática, casos reales donde se evidencia la importancia de la implementación de medidas de seguridad informática, todos los temas de ciberseguridad. De igual manera, uno de los temas que tratamos en la sesión anterior fue lo relacionado con la seguridad física y los controles de acceso físico. Muy bien. Como siempre, ya es costumbre en estas sesiones de todos los viernes, recordarles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, que en el momento de hacer la pregunta lo abran y hagan la pregunta, o también lo podemos hacer a través del chat como lo hemos venido haciendo en todas estas sesiones. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia y creo que hoy día las aduanas le están dando una relevancia muy significativa a lo que se conoce como los socios comerciales de negocios. Ayer tuve la oportunidad de participar en un foro organizado por algunas organizaciones internacionales relacionadas con el combate al tráfico ilícito, con el combate al comercio ilícito, todos los temas de contrabando, de falsificación, de piratería. Un evento donde participaron entidades aduaneras de algunos países, el Banco Interamericano de Desarrollo, la oficina de ICE de la Embajada de los Estados Unidos, Inmigración y Aduanas, entidades de control financiero de Panamá, de Colombia, de algunos otros países, gerentes de navieras, y todos ellos coincidían en que esa cadena de suministro a través de la cual se mueven los productos, pues definitivamente que si uno de sus eslabones no es tan fuerte como los demás, pues esa cadena va a tener una fragilidad importante. La suerte que una cadena, y como lo vamos a mencionar posteriormente, es tan fuerte como lo sean cada uno de sus eslabones. Y la cadena de seguridad de la cadena de suministro se compone de eslabones y esos eslabones se llaman socios comerciales. Entonces, por eso la importancia de esta sesión del día de hoy, donde vamos a referirnos específicamente a los socios comerciales, donde vamos a verificar cuáles son aquellos requisitos que el operador económico autorizado establece fundamentalmente para el desarrollo de una cadena de suministro tanto aguas arriba como aguas abajo. Muy bien. Hasta ahora hemos desarrollado varios de los estándares. Hemos hablado, recuerden que los estándares del operador económico autorizado para los parques industriales tienen un total de 10 capítulos, de los cuales cada uno de ellos tiene unos subcapítulos. Hoy, por ejemplo, o en las sesiones anteriores ya hablamos de la planeación de la seguridad en la cadena de suministro, ya hablamos de seguridad física, ya hablamos de los controles de acceso y hablamos también de la seguridad con la información. Eso es lo que llevamos hasta ahora en nuestras 3 sesiones. Y una cuarta sesión que tenemos en el día de hoy está relacionada con los socios comerciales, que precisamente son los que vamos a revisar en el día de hoy. En estos socios comerciales encontramos 3 requisitos fundamentales. Estos 3 requisitos encontramos los criterios de selección, encontramos de igual manera los requerimientos de seguridad para los socios comerciales y un tercer requisito que son las revisiones a los socios comerciales. Esos son los 3 criterios que vamos a revisar en el día de hoy, pero hay algo muy importante y para ello he invitado a la ingeniera Catherine Monzón, que es nuestra directora técnica en AES. Catherine es la encargada de desarrollar, de liderar los procesos de certificación en las diferentes normas 28.000. No me devolvió nada, yo la hice, le mandé.
Claudia, tienes tu micrófono abierto. Catherine es la encargada de liderar los procesos de certificación ISO 28000, 28001, 39001 de seguridad vial, 37001 de antisoborno y una normativa que referimos tal vez en la sesión pasada, que es la ISO 18788, que es una norma de seguridad de operaciones para empresas de seguridad y vigilancia privada. Bien, estos son los tres temas que vamos a desarrollar y que Catherine va a estar con ustedes trabajando. Y al final de la presentación viene una herramienta muy importante que les va a enseñar Catherine a construir, que es una matriz de riesgos para los socios comerciales. ¿Qué criterios desarrollar? ¿Cómo estructurar la matriz? ¿Qué bondad tiene esta matriz? En ninguna parte de los requisitos nos dice que nosotros debemos tener una matriz para calificar los socios comerciales, pero nos dice que los califiquemos. Entonces, la forma de calificarlos, la forma de poder establecer el nivel de riesgo de los socios comerciales es precisamente a través de una matriz. Importante conocer que en esta cadena de suministro intervienen varios actores. Yo soy un fabricante, ese fabricante está dentro de un parque industrial, ese fabricante requiere unas materias primas, requiere un proveedor de almacenamiento, requiere un proveedor de limpieza, requiere un proveedor de seguridad, requiere un proveedor de transporte, requiere un agente aduanal, es decir, requiere una serie de actores en la cadena que le permiten cumplir su desarrollo social. Un parque industrial, por ejemplo, tiene una empresa que le suministra mantenimiento, una empresa que le ayuda con el tema del agua, con el tema de la energía, con el tema del mantenimiento, con el tema de la seguridad, es decir, tenemos una serie de asociados de negocio, tanto aguas arriba, es decir, de antes que empiece mi proceso, a aguas abajo, y es decir, cuando ya el producto que sale del parque industrial del cliente empieza a recorrer la cadena de suministro aguas abajo. Y entonces, en toda esa cadena de suministro, tanto aguas arriba como aguas abajo, pues vamos a encontrar una serie de actores, una serie de socios comerciales con los cuales debemos establecer unos criterios de selección, unos requerimientos de seguridad y finalmente cómo fortalecer esa seguridad de la cadena de suministro para que una vez ese producto llegue donde los clientes, lleguen en las condiciones que el cliente lo pidió, en la forma que el cliente lo pidió, en el lugar que el cliente lo pidió, en la condición que el cliente lo pidió y que la operación sea rentable. Entonces, en ese esquema de cadena de suministro vamos a encontrar que una cadena es tan fuerte como lo sea cada uno de sus eslabones. Y para ello es importante establecer qué riesgos tiene mi cadena de suministro. Entonces, hay que mapear la cadena de suministro de los parques industriales, establecer quiénes son los asociados de negocio y con base en ello establecer qué riesgos puede haber en esa cadena de suministro que puedan afectar al parque industrial. Y es precisamente los puntos que vamos a ver en el día de hoy. Catherine, creo que ya me estás escuchando allí, bienvenida, ya te voy a ceder la presentación para que por favor puedas a partir de este momento ya iniciar con el grupo. Les pido por favor que aprovechen muy bien la experiencia que tiene Catherine. Al final, sobre todo esa matriz que me parece muy importante que ustedes ya la puedan empezar a implementar y sacarle el provecho necesario. Muy bien, estaremos atentos del desarrollo de la presentación. Así que, Catherine, bienvenida y el grupo está allí dispuesto a escucharte. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Voy a pedirle, por favor, a Catalina, nuestra organizadora, que me dé entonces el rol de presentadora para poder compartir mi pantalla y poder iniciar la capacitación. Como lo mencionaba Carlos, pues ya con toda la información de las normas que mencionaba Carlos, y el objetivo de estas 2 horas que vamos a estar aquí trabajando es que podamos visualizar cuáles son aquellos requisitos que tenemos establecidos dentro de el perfil. Voy a adelantarme, esa diapositiva fue la que ya explicó Carlos. Y
parte de la importancia que ha mencionado Carlos y un eslabón muy importante son esos socios comerciales. Y hemos evidenciado a través del tiempo casos en los cuales esos socios comerciales pueden ser unos aliados estratégicos muy importantes en el desarrollo de nuestro negocio, pero también podrían llegar a ser, como lo mencionábamos ahorita, eslabones débiles que pueden llegar también a involucrarnos en situaciones que ninguno quisiera estar en esas situaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto El Dorado, uno de los aeropuertos más grandes de Sudamérica, un aeropuerto que ha tenido durante los últimos 2 o 3 años un cambio positivo, ha sido remodelado bajo unas condiciones muy, muy interesantes, pero creo que fue el año pasado aproximadamente, donde algunos funcionarios de la empresa de seguridad, que presta seguridad en este aeropuerto, estuvieron involucrados en narcotráfico. Incluso algunos de los altos mandos dentro del aeropuerto, del rol de esa empresa de seguridad, aprovechaba ese rol que tenía para dejar pasar droga camuflada en diferentes mercancías, y esto de una u otra manera termina poniendo en tela de juicio a ese cliente o a esa persona o a esa compañía que contrata los servicios de un socio comercial o de un proveedor con unas condiciones de dudosa reputación. Y así podemos encontrar diferentes situaciones o diferentes ejemplos a nivel mundial donde los socios comerciales, clientes o proveedores terminan poniendo en jaque la seguridad o la reputación de las compañías. Y cuando hablamos ya de términos, no solamente de la operación como tal, que obviamente genera unos daños importantes a las diferentes organizaciones, sino que adicional el tema reputacional es muy difícil recuperar. Muchas compañías, inclusive la sola marca vale más que sus propios activos, y cuando ya yo termino teniendo afectaciones de ese tipo reputacional, pues entonces es mi marca, es mi compañía o la compañía a la cual yo represento que empieza a tener esa pérdida de confiabilidad en el mercado, y es aquí donde nuestros socios comerciales entran a jugar una parte importante. Insisto y reitero que no solamente en el desarrollo de mis operaciones, que obviamente eso es importantísimo, sino que caminemos juntos y que vayamos abonando el terreno juntos en la marcha de temas de seguridad, porque uno solo, un socio comercial, puede detenerme o generarme inconvenientes grandísimos, como el trabajo en equipo también, y un buen establecimiento en términos de seguridad de mis socios comerciales, pues me puede también generar o ahondar un terreno importantísimo en el avance de mi seguridad. Entonces, fíjense que aquí vemos varios titulares, inclusive nuevamente con temas de seguridad, donde el guardia de seguridad era el que robaba, por ejemplo. Entonces, se aprovechan de esas figuras, del nivel de alcance o de información o de contacto que tengo con las operaciones críticas de cualquier tipo de compañía, y me aprovecho de esa posición que tengo de ventaja para sacar un provecho negativo frente a mi socio comercial, pero que favorece a un interés particular. Entonces, cuando empezamos a pensar en socios comerciales y en lo que nos menciona los requisitos del operador económico autorizado, es supremamente importante que tengamos procedimientos debidamente documentados y, como dice el requisito, verificables. Y verificable es que yo pueda evidenciar mediante determinadas actividades que ejecuto unos criterios de selección a mis socios comerciales, en este caso propietarios o inquilinos de mi parque industrial,
e incluso de otros socios comerciales. Lo mencionábamos o lo mencionaba Carlos al inicio, que no solamente debo de cuidarme de quién va a ser la persona que se va a instalar dentro del parque industrial, sino que también quiénes son las personas de mantenimiento, quién es mi socio comercial de mantenimiento, quién es mi socio comercial de vigilancia, quién es mi socio comercial que me brinda otro tipo de servicios. Es importante entonces que a partir de allí empecemos a desglosar cuáles son esos requisitos que nos mencionan el operador económico autorizado, de tal manera que podamos garantizar o por lo menos blindarnos frente a cualquier situación y que en cualquier momento que acontezca una novedad o un evento disruptivo de mis operaciones, pues yo pueda demostrar finalmente que he ejercido y que he desarrollado el debido proceso y el debido procedimiento y que yo lo ejecute como debía de ser. ¿Qué nos dice entonces frente a los criterios de selección de mis socios comerciales? Debo de establecer un procedimiento y el procedimiento, como lo mencionábamos, debe de estar documentado, pero a su vez debe de ser lo suficientemente claro y explícito en qué, cómo, cuándo, quién debe de desarrollarlo. Y eso es muy importante al momento en que nosotros definamos procedimientos, porque podemos encontrarnos en algunos casos procedimientos que no están lo suficientemente claros y al momento de ejecutarlos podemos tener vacíos que nos pueden llevar a vacíos también de ejecución. Entonces es importante que siempre sepamos qué se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, quién lo debe de hacer y cómo lo debe de hacer. ¿Qué? Entonces, selección. ¿Cómo voy a seleccionar a mis socios comerciales? Y cuando digo cómo, no hablo únicamente de unas actividades o de un paso a paso que debo de seguir, sino que debo de determinar cuáles son los criterios que yo voy a establecer frente a esos socios comerciales. Más adelante vamos a ver el tema de la matriz de socios comerciales, pero es importante que tengamos unos requisitos mínimos y el mismo operador económico autorizado nos habla de que debo de tener unos requisitos mínimos para cualquier tipo de socio comercial, sea más adelante en esa matriz me dé crítico, en un nivel alto, en un nivel medio o en un nivel bajo, debo de tener un proceso de selección. No podría ser que cualquier compañía o persona llegue a mi parque y se pueda instalar sin yo tener los filtros. Así como hacemos filtros para la selección personal y de las personas que vamos a contratar, que sean confiables, que tengan el perfil, que cuenten con la competencia, pues eso mismo debo de realizar con mis socios comerciales. Entonces debo de establecer unos requisitos mínimos de selección. Pero adicionalmente las condiciones cambian, las compañías cambian, los procesos cambian, las leyes cambian, las instituciones cambian, incluso mis propias condiciones de seguridad cambian. Y eso hace que yo requiera de un seguimiento y monitoreo de esos socios comerciales o al momento de renovar los contratos si es que así está establecido. Entonces, si los términos contractuales vencen, pues yo debería de generar una renovación frente a esos socios comerciales y en ese momento realizar de nuevo todos los filtros para verificar que las condiciones que inicialmente yo validé y que es una compañía segura, pues finalmente a hoy, un tiempo después, lo sigan siendo. Pero adicionalmente, digamos que esas condiciones contractuales están sin un límite de tiempo, entonces debo establecer un seguimiento porque no puedo esperar tampoco en lapsos de tiempo muy amplios por lo que mencionábamos. El mundo es cambiante, más con las situaciones de globalización de hoy, es muy dinámico el mercado y eso hace la necesidad de que continuamente o con una determinada frecuencia el parque industrial determine cada cuánto va a ser esa frecuencia, yo voy a realizarle un seguimiento a mi socio comercial para garantizar su confiabilidad y que siga cumpliendo con mis criterios de selección. Eso también debe quedar establecido en el procedimiento
totalmente claro y explícito. Y esto, como lo mencionábamos también al inicio, debe de comprender no solamente los proveedores, sino que debe comprender los clientes. Y aquí hay algo muy interesante, que el operador económico autorizado a nivel mundial o en los diferentes países donde está establecido, porque las variaciones en temas de fondo y de objetivo finalmente no son muchas, nos ha puesto a pensar porque nos habla de selección de clientes. Y entonces, pues anteriormente en el mercado se pensaba que yo podría venderle a cualquier persona, pues porque finalmente mi objetivo está en eso, en tener unos clientes que me den una rentabilidad. Esos son los negocios. Pero este tema ha cambiado, no en que genere rentabilidad, pero que las personas también o las compañías a las cuales yo les estoy vendiendo mis servicios sean confiables. Porque el hecho de que ya haya una transacción comercial o una relación comercial e incluso un contrato firmado, pues eso puede generarme que yo me vea también vinculado a una investigación en el caso de que ese cliente no cuente con esos principios de ética, con esos principios de legalidad, y lo que esté buscando conmigo es hacer un lavado de activos, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante que le demos también ese marco de acción frente a los criterios de seguridad también para los clientes. Probablemente pueden ser los mismos, probablemente no. Eso depende de cada organización y objetivo. Pero es muy importante que tengamos muy claro que esto aplica tanto para clientes como para proveedores. Y entonces, ¿qué se les requiere? El tema de qué se les requiere depende finalmente de una parte de la legislación y de los documentos legales que hacen que una compañía esté constituida legalmente en cada país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso de México, como mínimo, le tendríamos que solicitar el registro federal, el RFC, para yo garantizar que es una empresa legalmente constituida, ¿sí? O una copia simple de su acta de constitución. La identificación o la identificación de la copia del acta de constitución y del poder de su representante legal. Y digamos que esos terminan siendo unos requisitos básicos que yo se los debería de solicitar a cualquier compañía, ¿sí? Que lo mencionábamos adelante, cómo lo selecciono. Ya después, cuando identifiquemos cuáles son los críticos, entonces a esos críticos yo puedo hacerles unos filtros un poco más avanzados. Pero no me quiero adelantar a esa parte. ¿Qué se revisa entonces? Lo mencionaba antes, la legalidad de esa compañía, la legalidad de su representante legal e incluso si es posible saber quiénes componen esa sociedad, si es una sociedad, quiénes son esos socios o quiénes son esos accionistas y poderlos también verificar, la legalidad de ellos. ¿Qué puedo revisar? Puedo revisar la anterior lista o FAQ. Es digamos que uno de los métodos más universales que hay para identificar lavado de activos, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, entre otros. Por ejemplo, en Colombia existe la Contraloría General de la Nación y allí podemos encontrar compañías que hayan contratado con el Estado y hayan ejecutado actos de soborno o cualquier otra situación que le hayan quedado deudores del Estado. En México tendríamos que homologar cuál es qué podríamos hacer en relación con este tema para poder identificar otro tipo de cosas. Permítame un segundo. Tenemos una pregunta. Entonces vamos a ir evacuando todas las preguntas en la medida en que se nos van presentando. Bueno. Permítame un momento. Ya va en la matriz. Me dicen evaluar a los clientes instalados dentro del parque industrial, nos pregunta el señor Víctor Ortiz.
Antes de contestarle a Víctor, me mencionan que hay cortes en el video del audio. Catalina, por favor, verifiquemos con el señor Rodolfo si de pronto es solo él por un tema de internet o todos los demás están generando ese problema. Y entonces, para comentarle a Víctor cómo podemos evaluar a los clientes de empresas instaladas dentro del parque industrial, entonces, les mencionaba que inicialmente lo primero que podemos hacer es verificar la legalidad de esas compañías, de tal manera que inicialmente yo garantizo que la compañía que se está instalando dentro de mi parque industrial, pues es una compañía legal. Pero adicionalmente, podemos otras situaciones, como si ellos también son certificados en normas de seguridad de la cadena logística, si tienen también operador autorizado o si tienen de pronto CITIPAD o alguna de estas iniciativas de diferentes países. Sin embargo, cuando veamos ahora al final los ejemplos de matriz y vamos a trabajar con el tema de matriz, entonces vamos a ver cómo puedo, dependiendo de los criterios que he determinado, cómo puedo generar validaciones de seguridad frente a esos criterios que yo determino. Me dicen, ¿existen empresas de seguridad certificadas en OEA en México? Sí, sí tienen empresas certificadas OEA en México. Si no me equivoco, John Deere es una de ellas. Ya verifico, podemos verificar la lista. Nosotros en este momento como Asociación de Empresas Seguras estamos trabajando con varias de ellas en ese proceso. Perdón, Catherine. Sí, efectivamente, empresas certificadas en que en ISO 28000. No, OEA. Es empresas OEA, sí, claro, está certificada John Deere, está Kia, está 3M, está Boehringer, son algunas de las empresas que ya están certificadas y que nosotros hemos apoyado, pero igual hay 600 empresas certificadas OEA en México. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces voy de nuevo a poner acá la presentación para continuar con ella. Me gustaría también, si tienen la oportunidad de comentarme dentro de lo que están realizando actualmente en sus empresas, si han llegado algunos criterios de selección que pudiéramos compartir con los demás asistentes, de tal manera que enriquezcamos esa experiencia de cada uno. Entonces, estábamos hablando de qué se les requiere, les hablaba del tema y que de acuerdo también a los requisitos que yo establezco, a los criterios que yo establezco de seguridad, entonces puedo determinar una serie de validaciones dentro de esas que sea una compañía certificada OEA, una compañía certificada ISO 28000, ISO 28001 o alguna iniciativa de seguridad en la cadena de suministro. Es importante también porque a veces nos quedamos cortos solamente pensando en lo que me puede llegar a impactar. Y puedo poner un ejemplo. Entonces, y ese ejemplo tiene que ver con las empresas de seguridad. Generalmente le hacemos la validación a las empresas de seguridad, por ejemplo, pero no validamos cuáles son los procesos que esa compañía de seguridad, incluso las compañías de mantenimiento, generan al interior para la de su personal. Entonces, eso también nos puede a nosotros generar riesgo, y es que cuáles son los procesos críticos de ese cliente o de ese proveedor, poniendo un ejemplo en la selección de personal y cuáles los filtros de confiabilidad que le hacen a su personal, porque son personas que van a estar dentro de nuestras instalaciones y que ahí puede haber un filtro importante en términos de tener malas intenciones, de querer infiltrarse o de querer obtener información que puede llegar a hacernos daño. ¿Listo? ¿Qué debemos de tener? Un expediente de ese cliente y de ese proveedor
pueden ser unos formatos propios con una ficha técnica, por ejemplo, con información de quién es esa empresa, cuáles son representantes legales, quiénes son sus accionistas, les mencionaba si es posible saberlo, dónde tiene operaciones y toda la información pertinente a los datos básicos de la compañía. Lo habíamos mencionado anteriormente, la copia simple del acta constitutiva y la identificación y copia simple del representante legal de la compañía. Requerimientos de seguridad, entonces debo de tener el procedimiento documentado, que ya lo mencioné, y una criticidad basada en el riesgo. Cuando hablamos de la criticidad basada en el riesgo, estamos hablando ya de la matriz de proveedores críticos que finalmente voy a identificar cuáles son esos criterios y cada uno de nosotros debe de saber cuáles son los criterios que me impactan a mí como parque industrial que me pueden llegar a generar daños, por ejemplo, fiabilidad de la información o confidencialidad de la misma, que tenga acceso a determinadas zonas, incluso esos dentro de sus clientes, de los inquilinos o de los propietarios en ese parque industrial, que ellos también determinen cuál es el nivel de riesgo que ese tipo de compañía me está poniendo a mí por instalarse dentro de mi industrial. Entonces debemos de tener muy claros cuáles son esos criterios que yo voy a determinar, que ahora más adelante vamos a ver los ejemplos. Y los requerimientos de seguridad a las empresas dentro del parque. Y aquí es importante que yo establezca unas situaciones o unos requisitos de seguridad que deben de cumplir esas compañías que están instaladas dentro de mis instalaciones, es decir, entre comillas, algo parecido a un código de conducta que me permita tener unos requisitos que debe cumplir, el que todas las personas se deben de registrar, el que debo de tener un listado de personal activo, el que debo tener unos procedimientos de seguridad y si tengo que cumplir requisas, si no se cumplen requisas, si debo de estar generando reportes a alguna entidad de todo el personal que se aloja en ese parque industrial, ¿sí? Todo este tipo de requerimientos que esas empresas por estar dentro de mi parque pues deben de cumplirlos y deben acogerse a esas normativas de seguridad. Incluso me permito devolverme un poco. En Colombia le llamamos un acuerdo o una manifestación suscrita y es que esas empresas, tanto clientes como proveedores, firman un acuerdo que lo que hace este acuerdo es decir que se acogen a las medidas de seguridad de la cadena de suministro que yo como parque industrial he establecido de tal manera que estamos alineados y estamos trabajando juntos en pro de la seguridad y que yo estoy también como cliente o como proveedor trabajando en ese tema. E incluso si soy OEA, si soy CITIPAD o si tengo alguna otra norma. También es muy importante que podamos tener identificados de esos clientes y de esos proveedores, de esos socios comerciales, cuáles están asociados o cuáles han implementado estas medidas de seguridad de otros, de esas iniciativas. Entonces, incluso en la misma matriz yo podría tener identificados cuál es OEA, cuál es ISO, cuál es CITIPAD o si tiene los tres o si tiene varios de estas iniciativas. Y lo mencionábamos también desde el inicio de la capacitación y es que el personal de seguridad, el personal de limpieza y el personal de mantenimiento no está exento de estos controles que debemos de establecer. Por lo tanto, debo de validar estas compañías, pero como se los decía, no solamente la compañía y la legalidad de la misma, sino cuáles son los procesos que ellos llevan al interior para garantizar que esas personas que me están enviando a mi parque industrial, a mis instalaciones, son personas confiables y son personas seguras y no son personas que quieren efectuar algún daño
a mí o a alguna de las empresas que están dentro de mi parque industrial. Y me adelanté un poco y esa es la adhesión a mi política y a mi protocolo general de seguridad, que es parte o algo similar al tema de manifestación suscrita, pero que adicionalmente van a cumplir con esa reglamentación que yo he establecido y con mi política de seguridad. Si hay una no se logra adherir a esa política que yo he establecido, a esos protocolos generales de seguridad, ahí tengo un riesgo altísimo y ahí voy a tener una fuga y ahí voy a tener un riesgo latente de que esa compañía que no se quiera adherir o que no se esté adheriendo a esas políticas, pues me está generando unos riesgos importantes frente a mi seguridad y la seguridad de los demás que se encuentran en ese parque. Entonces es muy importante que tengamos claro desde el principio cuáles son esos requisitos de seguridad que vamos a establecer. Entonces, mencionábamos que tenemos que tener un listado de los socios comerciales que realizan operaciones exterior. Es muy importante que de esas compañías que tengo instaladas dentro de yo sepa quiénes son, no solamente quiénes son, sino qué operaciones de comercio exterior realizan también, dependiendo si es importación o exportación, que tengamos esas cláusulas contractuales que nos permiten adherirlos a la política, puede ser mediante puede ser una cláusula dentro de los contratos, ¿sí? Que nos permita legalmente y jurídicamente establecer que van a cumplir y esto debería de ser parte inclusive de uno de los primeros requisitos, ¿sí? Nosotros en este parque tenemos establecidos estos controles, por lo tanto usted deberá aceptarlos, de lo contrario no podríamos tener ninguna relación comercial. Y los acuerdos para implementar medidas de seguridad que pueden estar alineados esos mismos documentos o manejarlo de manera independiente, ya cada cual lo podrá hacer de manera individual. Permítame un segundo, por favor. Vamos a detener aquí el video para que nos dé un poco de mejor conexión. Listo, perfecto. ¿Y qué socios comerciales son CityPad o EA? Se los decía que puede ser un listado que ustedes manejen aparte, podrá ser incluso en la misma matriz de criterios o de criticidad de proveedores o en la misma ficha técnica con todos los datos informativos de ese cliente, pero lo importante es que sepamos quién está alineado con las iniciativas que nosotros estamos o que nosotros tenemos establecidas. Evaluaciones periódicas a procesos e instalaciones, y es muy importante cuando mencionamos el tema de evaluaciones periódicas, sepamos qué tipo de evaluación y con qué periodicidad. La norma no nos dice, creo que no nos dice la periodicidad, pero es importante que el lapso de tiempo que nosotros determinemos no sea lo suficientemente corto como para no sea un trabajo dispendioso, pero tampoco lo suficientemente extenso como para perder de vista la relación que tenemos con nuestro socio comercial. Entonces, estas evaluaciones periódicas me deben de permitir verificar no solamente a nivel documental lo que mencionábamos de la legalidad, de la lista OFAC y de otras validaciones que podemos realizar, sino que yo pueda ir a las instalaciones de mi socio comercial y que los procesos que él está ejecutando están alineados a esos requisitos y criterios de seguridad que yo le he establecido, pero adicionalmente que él haya establecido unos orientados al cumplimiento de requisitos OEA o de requisitos CityPad o de requisitos de una norma como ISO 28000 o 28001. Y que los procedimientos de controles de seguridad a sus instalaciones pues sean lo suficientemente efectivos como para permitirme
tener un nivel de confianza con ese proveedor. En alguna oportunidad participé del desarrollo de unas medidas parecidas a una zona franca acá en Colombia, y lo que se hacía era, aparte de un reglamento y de unos estatutos y de un reglamento que se debe de cumplir, habían unas condiciones de seguridad también que esas empresas dentro de esa zona franca o parque industrial desarrollaba, y se generaban un tipo de sanciones que al principio, mientras esas empresas o esos socios comerciales conocían y se hacía la divulgación de ese reglamento, pues digamos que eran unas sanciones educativas, como que si después de 3 o 4 veces de haberle llamado la atención, pues entonces debes de venir a un curso educativo donde te formo, donde hay unas evaluaciones, y ya si pasado eso sigue incumpliendo, se generaban unas sanciones económicas. Entonces estas son alternativas que podemos manejar de tal manera que nos permiten tener un contacto continuo con nuestro socio comercial. Tener registros, y esto no solamente el registro de la visita, que es muy importante, el registro de cómo él cumple sus procesos, de cómo yo le estoy validando que él está cumpliendo también y que está comprometido con la seguridad, sino también registros asociados a esas conductas, para que de esa manera yo le puedo generar un indicador incluso de evaluación, el nivel de cumplimiento de los requisitos que yo he establecido frente a las conductas que él está teniendo frente a ese requisito. Un seguimiento que es parte de esto, continuamente monitorearlo. Si he establecido que uno de los requisitos es que él me envíe un reporte semanal, un reporte mensual o un reporte semestral, pues ese seguimiento, ese control y generar unos indicadores para validar que efectivamente esa compañía y ese socio comercial le está dando cumplimiento a esas políticas y a esos acuerdos de seguridad que se han establecido. Y en el caso que se presenten inconsistencias, aquí lo mencionan, inconsistencias que pueden ser novedades, en otras normas lo llaman eventos disruptivos o incidentes de seguridad, y es que si ha tenido algún intento de intrusión, algún intento de robo o alguna situación que afecte la seguridad de él y por ende la mía, nos podamos hacer un reporte de novedades, porque eso nos puede llevar a acciones correctivas y preventivas e incluso a lecciones aprendidas para compartirle a los demás y generar las estrategias y medidas que tengamos que generar para garantizar la seguridad de todos. Porque una situación de estas puede afectar la seguridad de uno, pero también puede afectar la seguridad de todos porque estamos dentro de una misma área. Y frente a esas acciones que se deben implementar, debo generar un plazo de cumplimiento. Algo importante, en estas evaluaciones yo puedo evidenciar hallazgos, así como en unas auditorías yo evidencio unos hallazgos, en estas evaluaciones y visitas que yo le hago a mi socio comercial, yo puedo evidenciar hallazgos. Lo importante no es solamente evidenciar el hallazgo, también notificarlo y también determinar unos compromisos por parte de ese socio de cómo va a lograr cerrar esa brecha que tiene entre el deber y lo que hace para lograr que llegue al nivel de cumplimiento que yo estoy esperando que él tenga. Y por lo tanto debe haber un plan de acción, y ese plan de acción debe tener para ese socio comercial, pues un plazo de cumplimiento y un responsable quien lo va a cumplir, y ahí también debo de aplicar el seguimiento respectivo para poder garantizar que ese socio comercial le va a dar trámite a esos compromisos. Y lo mencionaba al inicio, las medidas sancionatorias, que es, usted tiene unos plazos para cumplir, yo lo llevo de la mano, yo trabajo con usted, trabajamos juntos, pero dado que yo estoy asignando unos recursos y que debo establecer unos recursos,
usted, si no cumple, deberá de tener una sanción por no llevar a cabo el plan de acción y los compromisos que ha establecido, además si eso se ha vuelto una cláusula de un contrato o un acuerdo contractual. Bueno, me gustaría revisar qué preguntas tenemos en este momento, qué aportes tenemos en este momento. Por acá nos dice Víctor, ¿qué tan periódicas deben de ser las evaluaciones? Víctor Ortiz, Carlos le había dicho que generalmente es recomendable anuales, sí, se recomienda de que sean anuales, pero si se encuentra alguna situación o alguna anomalía, pues es muy importante cerrar un poco más esa frecuencia, de tal manera que no nos quede solamente en un año vuelvo y te reviso ese plan de acción, sino que pueda ser de una manera un poco más frecuente. Perfecto. Seguimos aquí atentos a sus comentarios, a sus inquietudes. Si tienen aportes de vivencias que ustedes hayan tenido dentro de sus operaciones día a día, pues quién más que ustedes para compartir esa información y que todos nos enriquezcamos con la información que nos cuentan. Bueno, dentro de las notas explicativas que nos brinda el operador económico autorizado para parques industriales, entonces efectivamente debemos de procedimiento que nos permita verificar que el proveedor o que el cliente o que ese socio comercial en términos generales está cumpliendo con esos requisitos. Entonces fíjense que primero tenemos un procedimiento para la selección, pero acá ya estamos hablando también de un procedimiento para la verificación, de cómo hago yo y cómo controlo que ese socio comercial le está dando cumplimiento a esos requisitos que ha establecido conmigo. Determinar una frecuencia de visitas, que lo mencionábamos anteriormente, que lo recomendable es anual, pero si presenta alguna situación, pues la frecuencia debe incrementarse. ¿Y cuáles esos son puntos que debo de verificar? Eso debe quedar establecido claramente. ¿Qué le voy a verificar a mi cliente? Generalmente, si tengo un acuerdo establecido de seguridad o de condiciones de seguridad o un acuerdo en términos generales, pues yo debería extraer esos puntos de ese acuerdo de seguridad y esos volverlos parte de la verificación o de la lista de verificación. Y que me deje el reporte de verificación, porque eso nos lo van a solicitar cuando tengamos las visitas del CIA, y tener esos reportes y esos registros debidamente almacenados, debidamente controlados y debidamente trazables para poder demostrar que yo le estoy dando cumplimiento al requisito. Y la retroalimentación, obviamente, con el socio comercial, que era lo que les mencionaba, que no es solamente tener el hallazgo y dejarlo ahí, sino que le debo de retroinformar al socio comercial en qué está fallando, qué le está haciendo falta para que él pueda establecer esos planes de trabajo y realizar el seguimiento a ese plan de trabajo. Y cuáles son las medidas que él va a determinar y cómo las va a cumplir. Y también en ese reglamento o en ese acuerdo, cómo va a ser la sanción, si primero, como les decía, algo educativo y después si paso a las sanciones económicas o a la cancelación del contrato, dependiendo de la criticidad en que se haya el requisito que se haya incumplido y que tanto se ha incumplido. Eso es importante que quede debidamente claro y debidamente establecido, porque si no vamos a tener un limbo en el cual no vamos a poder ejecutar las acciones que queremos porque no quedaron establecidas desde un inicio. Tenemos aquí entonces la matriz de riesgos de socios comerciales. Tengo este ejemplo y ya les muestro otros dos ejemplos que tengo en Excel. Aquí vamos a ver un poco solamente estructura. ¿Qué se sugiere o qué sugerimos nosotros? Tener un proceso, ¿sí? El nombre de mi socio comercial y unos criterios. ¿Cómo debo de establecer esos criterios? Cada compañía, incluso no solamente hablando puntualmente de parques industriales, deberá definir unos criterios basados en su política, sus objetivos de seguridad,
el tipo de parque, ¿sí? Si solamente estoy alejando empresas de tipo industrial o de tipo importador o de tipo exportador. Algo relacionado con procesos, con los procesos que desarrollo, tal vez relacionado con confiabilidad o con accesibilidad a la información. Cada compañía deberá, dependiendo de eso, establecer unos criterios. En este caso, tenemos en la parte de arriba unos criterios establecidos, ¿sí? Dependiendo del tipo de asociado que tiene o de socio comercial, del proceso desarrollado, ¿sí? De acceso a la información, de la experiencia, del patrimonio, de si tiene o no tiene certificaciones. Y cada uno de esos criterios deberá tener un valor ponderado, que es el peso total, que obviamente me debe dar 100, pero cada uno dependiendo de mi negocio, de mis objetivos, de mi política, deberá de tener un valor ponderado y unos criterios de calificación. Entonces me voy a permitir pasar al Excel para que hagamos un ejercicio entre todos. Antes de pasar a ese Excel, me gustaría saber si algunos de ustedes manejan este tipo de matrices, si las tienen implementadas y qué criterios han establecido ustedes en esas matrices. René nos dice que es importante tener contratos con los socios comerciales. Sí, es muy importante, y más ahí de importante es que los requisitos así no lo exigen, y el contrato nos da la seguridad de que ambas partes lo conocen y lo han determinado de esa manera y así lo han aceptado. Entonces me gustaría que vayan escribiendo un poco qué criterios han establecido. Entonces, como les mencionaba, estoy aquí en esta matriz de Excel, es la misma que tenemos allá, ya aquí la tenemos en español, allá lo teníamos con proceso, acá le hemos dejado solamente el nombre de la organización o el nombre de la compañía, incluso si de otras partes el país. Alguien tenemos allá con el micrófono abierto. Incluso aquí podemos agregar una línea, que era lo que les mencionaba ahorita, una fila que nos permita determinar qué tipo de acreditaciones o certificaciones en seguridad en la cadena de suministro tiene el socio comercial. Esa podría ser una columna, ¿sí? O podría ser, como está aquí, un criterio. Entonces, miremos, esta matriz ha establecido que la antigüedad está dada en términos de tiempo. Entre más antiguo sea el asociado, entre más tiempo tenga el asociado conmigo, pues eso va a generar un menor riesgo. Incluso podría ser la constitución de esa compañía, si esa compañía lleva más de un año en el mercado, o más de 2, o más de 3, etcétera, o cuánto lleva conmigo en la negociación, o cuánto lleva trabajando conmigo. Y establecemos unos rangos. Esos rangos son a criterio de ustedes. Nosotros ponemos de ejemplo estos, en donde si lleva más de 5 años, pues el nivel de riesgo es más bajo, 1, o la calificación, más que nivel de riesgo, es la calificación. Entre 4 y 5 años, entonces le tengo una calificación 2. De 3 a 4 años tengo una calificación 3. Y si es de menos de 5 años, de menor de un año, la calificación es la más alta, 5. Entonces, ustedes podrían manejar otros rangos, decir menor a un año, entre más de un año y 5 años, más de 5 años y hasta 10 años. Ustedes pueden manejar los rangos que ustedes consideren y que para ustedes sea aplicable. René, el señor René Arbizú, nos dice que existen diversas razones sociales en su parque industrial en lo referente a socios comerciales, venta, renta, no tienen contacto con los inquilinos. René, si le entiendo, lo que usted menciona es que esas empresas a las cuales son propietarias dentro del parque, lo que hacen es
arrendar o arrendarle a otras? ¿Eso es lo que nos quieres mencionar? Mientras René nos contesta, entonces voy a continuar. Ah, ok, sí, me dice que correcto. Entonces es importante para el caso en que yo vendo, ¿sí? Y quien subarrienda o quien le da el arrendamiento ya no es el parque industrial, sino el propietario de esa bodega o de ese almacenamiento o de esa parte. Es importante que ese dueño y ese propietario te garantice cómo está desarrollando el proceso de arrendamiento a ese inquilino, ¿sí? Porque de una u otra manera ese inquilino está dentro de las instalaciones de su parque industrial estableciendo y desarrollando unas actividades. Por lo tanto, ese inquilino podría generarle a usted una fuga de seguridad. Entonces es importante que usted pueda validarle a ese propietario cómo desarrolla él el proceso de arrendamiento de tal manera que garantice el cumplimiento de las condiciones de seguridad. Sin embargo, que el arrendamiento lo haga el propietario y no el parque industrial no exime de la responsabilidad a ese inquilino de cumplir con los requisitos de seguridad que usted ha establecido, ¿sí? Yo homologo a las conjuntos residenciales o las unidades residenciales donde muchos vivimos, que son varias casas o apartamentos, y así no seamos los propietarios, sino que hayamos arrendado el apartamento, la casa, el departamento, nosotros debemos de acogernos al reglamento que ha establecido esa copropiedad. Sucede lo mismo en el parque industrial. Ese inquilino deberá acogerse a esas condiciones de seguridad que no lo está haciendo usted, sino que lo está haciendo a través de un propietario directo, pero que no lo exime de cumplir esa responsabilidad. René, sí contestado con suficiencia, entonces por favor me lo hace saber si quedó algo pendiente también. Igual seguimos aquí pendientes de que ustedes nos cuenten cómo manejan el tema de criticidad de asociados de negocio y qué criterios están manejando ustedes actualmente para los que ya lo tienen establecido. Entonces, en este caso, para retomar en el tema de antigüedad, esta compañía, o en este ejemplo, se ha establecido que antigüedad pesa un 15% del total de los criterios. Para algunos será el 15, para ser el 20, para otros podrá ser solo el 5. Insisto, estos son ejemplos que nosotros hemos puesto. Ahorita vamos a ver uno ya desarrollado, pero cada compañía lo determina según sus necesidades. Entonces vamos a mirar tipo de cliente y ya miramos al señor Jorge Chávez que nos ha dado unos ejemplos acá en esos. Entonces en tipo de cliente yo puedo determinar si es un cliente estatal, un cliente del Estado, pues eso genera una calificación inferior porque de una u otra manera me está garantizando legalidad. Si es el cliente final, entonces le doy otra calificación. Si es un distribuidor, entonces le doy una calificación mayor porque eso, para este caso, me está generando más riesgos probablemente. Y si es un representante, entonces la calificación empieza a subir. Si ya es un intermediario, sube mucho más. Y si ya comercializa a nivel internacional, sube muchísimo más. Esta calificación, este criterio, este ejemplo tiene un peso de 10%. Puede ser que esto no sea tan relevante para este caso, pero que para otro tipo de compañía esto sea muchísimo más relevante o incluso ni siquiera lo tengan en cuenta. El señor Jorge Chávez nos comenta que ellos han definido que matriz de riesgos en parque industrial debe de considerar, entonces, entre otros riesgos, cantidad de reporte de sustancias altamente riesgosas, algún proceso riesgoso,
mantenimiento, capacitación, equipo contra incendio, calderas, recipientes sujetos a presión, cárcamos, subestación, edad de las instalaciones, cantidad de personas o afluencia de personas en esas instalaciones, residuos peligrosos y construcción. Lo que nos quiere decir Jorge es que estos son por lo menos 13 riesgos que se deben de considerar al momento de identificar riesgos en el parque industrial. No sé si estoy, Jorge, entendiendo bien, si esos son los 13 riesgos que se deben de tener en cuenta, los más altos que se han considerado, los más críticos que se han considerado. Es correcto. Si me permites hacer un comentario con esto. Por supuesto. Mira, que sí. Hemos levantado algunos análisis de riesgo en los parques industriales para algunos procesos de OEA, y son ejemplos que les pusimos a la audiencia para que puedan considerarlos dentro de un parque industrial con nuestra experiencia en esto de los análisis de riesgo, y que puedan considerarlo dentro de su estudio, previendo en la construcción pues las barras perimetrales, el tipo de de cerca que tienen alrededor del parque, en fin, y que cada uno de estos rubros pues lo consideren para parametrizarlo y que lo puedan ir midiendo en función a los usuarios, inquilinos del parque industrial, y como tú sabes, se pueda ir determinando a partir de ahí cuáles van a ser los procesos en materia de seguridad que deben de seguir. Básicamente pusimos como ejemplo para que ellos puedan considerar este tipo de rubros cuando hagan sus análisis de riesgo, ¿verdad? Ok, perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por tu comentario. A todos pues me queda claro y creo que a todos nos puede servir muchísimo para tener esa referencia. Cuando Víctor Ortiz nos menciona que si cada quien de acuerdo al riesgo puede ponderar la puntuación para cada rubro, sí, Víctor, incluso los criterios pueden cambiar. Como lo mencionaba, estos criterios son un ejemplo que tenemos, ahorita vamos a ver otro, pero como te digo, dependiendo de la política, del objetivo, de la razón de ser de la compañía, del parque industrial, pues estos criterios pueden cambiar, incluso de mi posición geográfica, ¿sí? Esto puede cambiar, pero adicionalmente esa puntuación, ese ponderado también es determinado por estos mismos objetivos, política. Entonces, cada compañía es libre de darle la ponderación de acuerdo a cómo lo considere que le puede llegar a afectar. Obviamente, a mayor calificación va a ser el más crítico, ¿ya? Si existe alguna norma ISO que haga referencia a este proceso como tal, la ISO 2001 nos habla de tener un listado de asociados de negocio críticos dentro de la cadena de suministro, pero también la norma 28000 no lo hace de manera tan explícita, pero sí nos habla dentro del control operacional de cómo lo desarrollo. Entonces, digamos que de una u otra manera, sí, las normas, estas dos normas ISO nos hacen referencia, incluso la norma ISO 28000 es muy usada para el mantenimiento del operador económico autorizado cuando ya las empresas están acreditadas por las diferentes aduanas. ¿Por ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hablar? ¿Hay un micrófono abierto? Sí, nada más un comentario otra vez, Jorge Chávez de este lado. Los ejemplos que pusimos ahí, los 13 ejemplos que hemos hecho tanto en algunos parques como FINSA, Construcciones MS y algunos otros, son referentes a las instalaciones del parque industrial. Como tú has venido mencionando, también es importante y mucho considerar los riesgos que hay externos al parque industrial, o sea, al exterior del parque industrial, en donde se encuentra localizado, y juntamos toda la parte de el entorno del parque externo, como las características propias del parque interno, tanto infraestructura, etcétera, como identificar los inquilinos que pudieran tener actividades de alto riesgo en manejo de materiales peligrosos, en fin, y todo eso
tanto lo externo como lo interno va a formar parte de nuestro análisis de riesgo para que después podamos complementar la información tanto de lo técnico como de la parte situacional, ¿verdad? Hasta ahí mi comentario. Perfecto. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Tal como lo mencionabas, haciendo pues un paréntesis, que hemos como hablado de temas riesgos en general, pues obviamente la ISO 31000 nos habla de determinar un contexto y dentro de eso está el contexto interno y externo, y eso hace parte pues de la ubicación y geográfica y de quiénes son los vecinos y dónde me encuentra ubicado mi parque. Muchísimas gracias, Jorge. Para continuar entonces, otro aspecto, por ejemplo, para una empresa importadora, exportadora, los términos de negociación que se hacen puede ser un criterio de evaluación para su proveedor, para su socio, para su asociado de negocio, para su socio comercial. Y para este caso, pues es el criterio de mayor calificación. Entonces, es importante que, por ejemplo, como les mencionaba, esta es una empresa importadora exportadora, pues para ellos eso es lo que más peso tiene. En este ejemplo, por ejemplo, el destino, hacia dónde va mi mercancía, pues eso también me genera una calificación. Si es Suramérica, entonces genera una calificación menor, Centroamérica genera una calificación un poco mayor, pero el mayor es Europa, Asia, Australia y África, porque son destinos que ya están visualizados como los de mayor impacto en el tráfico de drogas. Entonces, eso puede generar un mayor riesgo y eso me genera una calificación mayor si mi socio comercial envía mercancías hacia estos lugares. El valor de las ventas, ustedes podrán determinar, por ejemplo, se me ocurre, pudiese ser que la compañía que se va a posicionar dentro de mi parque industrial entonces va a generar ventas o me va a generar unos ingresos entre unos valores u otros. Eso también podría ser un criterio de calificación, porque entre más ingresos me vaya a generar o me vaya a facturar, pues eso podría generarme a mí algún impacto de riesgo. Para este ejemplo, ellos han determinado que se pesa el 10% y han determinado unas calificaciones, y aquí es muy importante que miremos, me voy a devolver un poco, habíamos venido manejando calificaciones de 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí ya estamos viendo calificaciones de 5, 7 y 9. Entonces, con esto les quiero decir que esas calificaciones también ustedes son libres de aplicarlas como ustedes consideren, si manejan escalas de 1 a 5 para todos o si manejan escalas diferentes para los diferentes criterios según ustedes lo hayan considerado. ¿Tenemos más apreciaciones por acá? ¿Alguien quería mencionar algo? El señor o la señora R. Suárez dice que las normas, y eso sí lo requieren, lo mencionan, sin embargo no nos dicen exactamente qué criterios ni cuántos, eso lo deja abierto a cada compañía, sí, las normas en algunas no son explícitos, pero de una u otra manera lo podemos tomar como parte de el cumplimiento. Dice que si con el solo hecho de manejar ya se considera que cumplimos la norma, de manejar la matriz. ¿Estamos hablando de la matriz de riesgos de la compañía o de la matriz de riesgos de socios comerciales? Sería bueno tener esa claridad para poder responder. Sin embargo, me atrevo a adelantarme un poco si estamos, de la matriz de socios comerciales. Es importante que tengamos claro, el requisito del tener la matriz de criticidad de socios comerciales es uno, pero adicionalmente el OEA me dice en el 4.3, si no me equivoco, que yo debo de establecer también requisitos específicos para esos socios comerciales con un nivel de criticidad, ¿sí? Porque no puede ser que yo tenga socios comerciales en términos generales y los trate a todos de la misma manera, pues ahí se perdería de peso
que yo los determine cuáles son críticos y cuáles no, ¿sí? Esto sería entonces tener solamente una matriz con socios comerciales, un listado y ya. Pero aquí me dice, determine el nivel de criticidad para que esos que usted tiene en un nivel de criticidad alto, me diga cómo va a controlar que en esos de criticidad alta no va a tener riesgos asociados a su cadena de suministro. Entonces es importante no solamente tener la matriz, sino determinar cómo procedo frente a esos niveles que he determinado. Y me voy a permitir un momento darle hacia abajo, porque fíjense que de acuerdo a una calificación que nos va a dar esos criterios que estamos revisando, no me quería adelantar, pero ya que la conversación se da para eso, yo determino unos niveles, ¿sí? Si los ven aquí, yo determino unos niveles de criticidad. Y esa criticidad, pues en este ejemplo, hemos sugerido que es superior a 468 puntos, sea crítico. Y cuando ese me da en un nivel alto, entonces yo ya debo determinar unos controles adicionales a los que les estoy haciendo al resto de mis socios comerciales. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Incluso en ese procedimiento que hablábamos al inicio, podemos también tener claro que los que tengo en nivel medio, yo podría determinar otro tipo de controles, no tan rigurosos como los del nivel alto, pero un tipo de control intermedio acorde al mismo nivel de riesgo que me está dando ese asociado de negocio. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, porque la matriz por sí sola pues no ejecutaría ningún valor dentro de la organización. Y obviamente, como lo menciona el señor Oscar Saucedo, depende de las operaciones, depende mucho de mi operación, como le digo, como les mencionaba, dependiendo de mi objetivo, y si de pronto yo tengo un parque donde solamente alojo un tipo de compañía, solamente importadoras, solamente ensambladoras, solamente exportadoras, pues eso hace que puedan variar un poco esos criterios. Gracias también a Rodolfo por todos los aportes. Entonces, les mencionaba aquí, por ejemplo, tipo de garantías, ¿sí? Entonces, aquí en este tipo de garantías, es qué garantías me está generando ese socio comercial, si giro directo, carta de crédito o crédito, eso también me da un nivel de criticidad alto. Si tiene crédito conmigo, pues ahí voy a tener un riesgo mientras esa persona me retorna el valor de los servicios prestados, y como se los mencionaba anteriormente, tiene unos niveles diferentes. Acá mirábamos el 5, 7, 9, acá mirábamos del 1 al 5 y acá ya estamos viendo el 3, el 5 y el 7. Insisto, eso depende de cada uno de nosotros, de las operaciones, de mi situación, de mi ubicación, de mi política, de mi objetivo. Y si esa entidad o esa compañía, como les mencionaba, este es un ejemplo de un importador o exportador, pues si se encuentra en un paraíso fiscal o no, existe una lista de paraísos fiscales en donde yo puedo saber cuáles son los que están establecidos a nivel mundial por la Organización Mundial de Aduanas, cuáles son paraísos y cuáles no. Eso es muy importante. Y aquí lo que mencionábamos de las certificaciones. OEA, si tiene algún sistema de gestión en la cadena de suministro, si tiene algún sistema de gestión ISO, y si no tiene ninguno, pues tiene el mayor nivel de calificación, porque me puede llegar a generar un alto riesgo por esa. ¿Qué debería de pasar? Pues que una vez yo haya calificado, aquí me van a empezar a salir las calificaciones, ¿sí? De cada uno de esos socios que yo voy calificando. Entonces, miremos el otro ejemplo que tenemos, donde ya tenemos una matriz diligenciada. Este es un caso real que por confidencialidad la información lo hemos cambiado y hemos prestado, no conservado los nombres reales, pues para evitar cualquier tema de confidencialidad, pero fíjense que esta matriz tiene
otro tipo, voy a ampliar un poco aquí a las celdas, tiene otro tipo de criterios para que ustedes se ilustren de que los criterios son cambiables. Incluso acá sí tiene el tema del proceso. Este es el proceso de gestión de compras de esta compañía. Ustedes pueden ir adheriendo los diferentes procesos, el nombre o razón social de ese socio comercial y qué productos o qué servicios me suministra. Esto puede ser muy importante en algunos casos, sobre todo en los importadores, exportadores. No sé si en el caso de ustedes puede llegar a ser importante. Y pues un tema de país que no, pues no creo que tenga mayor relevancia en el caso de ustedes. En la matriz anterior que estábamos viendo, nos estaba dando en rango alto, si no me equivoco, 468, y acá el nivel es superior a 546. ¿De qué depende? Debemos de tener una extrapolación, es decir, que tomamos un ejemplo y medimos cuánto nos daría el más bajo, cuánto nos daría el más alto, y dependiendo de esos rangos, empezar a definir para nuestra organización cuál sería bajo, cuál sería medio y cuál sería alto. Insisto, estos son ejemplos, pero cada compañía debe personalizarlo y cada compañía debe manejarlo acorde a sus procesos, a sus operaciones, a sus riesgos y a sus capacidades. Entonces, en este ejemplo, tenemos que un criterio para esta compañía es el tipo de asociado de negocio. Entonces, si el proveedor es extranjero, si ese asociado de negocio es extranjero, su nivel de calificación es menor. Si me provee insumos en el territorio nacional, entonces ya la calificación sube a 2. Si me suministra servicios no críticos, pero trabaja en el interior de la organización, la calificación es 3. Y aquí me detengo. Esta calificación 3 de suministro de servicios no críticos para ustedes, por ejemplo, podría ser personal de aseo. Pues personal de aseo no es muy crítico, pero está dentro de mis instalaciones, ¿ya? Por lo tanto, podría llegar a tener acceso a áreas críticas de mi parque. Entonces, eso ya me puede llegar a generar, pues no es el riesgo más alto, pero sí me genera un nivel de riesgo medio. En el 4 o en la calificación 4 vemos el suministro de servicios críticos, es decir, ya son proveedores o procesos críticos que están al interior. Seguridad, por ejemplo. Seguridad ejerce controles de acceso. Si seguridad ejerce controles de acceso, pero adicionalmente ese proveedor de seguridad me pone personal ajeno en mis instalaciones, entonces ya se está convirtiendo en un servicio crítico, porque ejerce labores de seguridad, ejerce control de acceso y trabaja al interior de mis instalaciones. Y tiene información incluso de quién entra, quién sale, a qué horas, ¿sí? Cuándo llega un vehículo, con qué tipo de carga. Entonces eso es importante tenerlo dentro del radar. Empresa de seguridad, me adelanté. Acá lo han separado, la empresa de seguridad, servicios informáticos, suministro de personal, investigación, bueno, visitas domiciliarias, porque esta es una empresa productora, ¿sí? Como es una empresa importadora, exportadora, entonces han determinado dentro de su nivel más alto estos proveedores. Ustedes pueden determinarlo. ¿Qué es muy importante si ustedes toman este tipo de criterio para ustedes? Que tengan muy claro cuáles son los servicios no críticos, cuáles son los servicios críticos y cuáles trabajan al interior, cuáles no trabajan al interior, porque eso me va a dar el marco de acción para yo poder calificar. Si eso no está debidamente establecido, cuando yo me siente a calificarlo, lo voy a calificar a criterio mío, pero si yo me voy de la compañía o si yo no estoy y otra persona lo va a calificar, esa persona lo va a calificar a criterio suyo. Entonces, tratar de dejar lo que no requiera criterio no es de criterio, hay que dejarlo establecido desde un principio quiénes son esos servicios no críticos al interior, quiénes son los servicios críticos al interior, porque de esa misma manera va a tener menos sensibilidad a la subjetividad
¿sí? Mi matriz de asociados de negocio, de socios comerciales crítico, y va a permitirse que sea calificada con la mayor objetividad posible, porque eso también es muy importante al momento de desarrollar este tipo de estrategias o de criterios. Eso es muy importante, no solo en este, sino en todos esos otros criterios donde yo necesite dejar un marco de acción establecido de qué es cada cosa, para que no quede sujeto a lo que cada persona quiera interpretar. Entonces, en este caso, esta matriz, esta compañía ha establecido que el tipo de asociado a negocio va a pesar un 15%. Otro aspecto que ellos han determinado es en qué proceso interviene. Entonces, ellos han listado sus diferentes procesos y los procesos más críticos le han dado una calificación mayor. Y fíjense lo que mencionábamos ahora, seguridad física, ¿sí? Que es todo el tema de seguridad, control de acceso, control de personas, control vehicular, le han dado la calificación más alta. La gestión de despachos, porque es una empresa exportadora, entonces le han dado la segunda calificación más alta, y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de ese proceso, yo también debo determinar. Y para ellos este es el criterio, este es el segundo criterio de mayor ponderación. Les pondera el 20%, porque para ellos es muy importante, porque su tema de comercio exterior es muy sensible. Entonces es muy importante que también determinemos eso. Yo creo que este aspecto para un parque industrial tal vez no tiene tanta relevancia como lo tiene para una importadora o exportadora. Y aquí viene un tercer criterio que ellos han establecido, que es contacto con la carga y con la información sensible. Y aquellos que tienen contacto con la carga directamente y que tienen acceso a información sensible tienen la mayor calificación. Le sigue en orden de importancia o de nivel de riesgo quien manipula la carga, y aquel que manipula la carga pero no tiene acceso a la información pues tiene un punto menos de calificación, y así sucesivamente. Entonces aquí ustedes incluso le pueden suministrar este tipo de información a las compañías que están dentro del parque, y esas compañías podrían incluso sí adoptar este criterio. Que para ustedes tampoco cobra mayor relevancia, pero como es una empresa importadora y exportadora, fíjense que ellos han calificado en un 25%. Ustedes podrían incluso tener un criterio de riesgo asociado a lo que veamos ahora de cuánto tiempo lleva de constituida esa compañía, y creo que para ustedes eso sería un criterio muy importante. También podría ser un criterio muy importante para ustedes qué tipo de producto, si es un importador o exportador que va a estar dentro de su parque, qué tipo de producto importa o exporta. Dependiendo del tipo de producto puede haber un nivel de sensibilidad o no, ¿sí? Entonces eso para ustedes puede ser un criterio de alto impacto que podrían considerar dentro de sus matrices de criticidad de socios comerciales. Miremos la experiencia. Aquí esta compañía ha determinado la experiencia en el servicio que les presta, es decir, esa empresa cuánto tiempo tiene de experiencia desarrollando esas actividades, que eso les genera pues un nivel de confianza. Ustedes lo mencionaban ahorita, puede ser la constitución, o puede ser también cuánto tiempo lleva en el mercado esa compañía ejecutando esas labores, y eso también les genere un nivel de confiabilidad. Ellos han determinado una escala de 1, 3 y 5, donde 5, que es la más alta, es una empresa que lleva en el mercado vendiendo ese servicio o producto menos de 5 años. Entonces eso para ellos pues no es muy confiable y lo van a tener allí en este radar y en el monitoreo, y ese criterio tiene un peso de un 15%. La trayectoria en el mercado, entonces ese socio comercial o asociado de negocio lleva más de 5 años en el mercado, entonces tiene una calificación menor,
entre 1 y 5 años tiene una calificación media y menos de un año tiene una calificación muy alta. Incluso, no sé, ustedes, sería bueno que lo compartieran, si ustedes permiten que dentro de su parque hayan compañías que lleven menos de un año en el mercado, que estén constituidas hace tan poco. Puede ser que ustedes lo tengan estipulado, que ustedes no, solamente hacen negocios con compañías que tengan más de 5 años. Entonces, digamos que esta escala variaría. Otro criterio que se me ocurre que ustedes podrían manejar, como lo mencionaban ahorita, que hay un parque que no hace la labor de arrendatario, sino que lo hace directamente el propietario, ese podría ser un criterio para ustedes. Si son ustedes directamente los arrendatarios, tiene una calificación menor. Si ustedes no son los arrendatarios, sino que el propietario directo es el que hace la labor de arrendamiento, entonces va a tener una calificación mayor porque de una u otra manera no son ustedes quienes están controlando esa actividad. Y eso podría generarles a ustedes también un criterio que podría tener una calificación, una ponderación importante dentro del peso de todos los criterios de la matriz. Miremos entonces, aquí nuevamente aparece si es paraíso fiscal o no. Insisto que para las importadoras y exportadoras esto es muy importante, pues para ustedes no. Y qué tipo de insumo o servicio está prestando. Eso sí se los mencionaba antes, que dependiendo del producto que la compañía dentro de su parque industrial desarrolle, pues si es un producto de alto riesgo, les pueda generar mayor riesgo. Por ejemplo, sustancias químicas que en algunos lugares son usados para base de coca y que esa empresa lo elabore o lo produzca, pues eso puede generar un nivel de riesgo más alto que una compañía que comercializa bebidas energizantes, por ejemplo, o que comercializa repuestos para automotores. Entonces es importante por eso, como lo mencionaba el señor Jorge, que tenemos todo el contexto de nuestro parque para poder determinar cuál es la criticidad o qué criterios puedo establecer para mis asociados de negocio. Entonces, fíjense que ellos ponen, lo que pasa es que ellos lo ponen dentro de otro contexto porque es si este proveedor tiene un sustituto o no tiene un sustituto, ¿sí? O un alternativo. En el caso de ustedes, pues eso no tiene mayor peso. ¿Hay alguien que quiere hacer algún aporte? Tiene el micrófono abierto. No, parece que no. Entonces, miremos cómo funciona. Me gustaría que me dijeran si lo están viendo bien allí o si le puedo poner un poco más de zoom para que todos lo vean. Entonces, fíjense que lo que me permite esta matriz, por medio de listas de validación, pues que es una herramienta del Excel, una herramienta muy, muy simple. Entonces, en cada uno de los casos se han establecido los mismos niveles de calificación que tenemos acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso es importante lo que yo les decía, que debo de darle el marco, ¿qué es un suministro de servicio crítico? ¿Qué es un servicio crítico? ¿Sí? Que los pueda tener claros para que cuando yo lo vaya a calificar aquí, pues yo pueda establecer una calificación lo más sujeta a la realidad posible. Entonces, digamos que en este caso, este proveedor, ¿sí? Este asociado de negocio, este socio comercial, pues tiene una calificación de 1. Entonces, si vemos la columna L, en la medida en que yo voy modificando, pues ella se va modificando. Entonces, fijémonos que en este caso, digamos que tiene un nivel 10, y si miramos, sí, él ya subió a 300. Y fijémonos que esta misma escala que tiene acá, de 2 en 2 hasta 16, es esta misma escala que tiene acá, de 2 en 2 hasta 16. Y así sucesivamente. Si vamos a mirar contacto con la información es de 1 a 5, él ha establecido acá también de 1 a 5, digamos que tiene 5, y ya esta calificación dejó de ser verde y empezó a pasar en amarillo. ¿Eso qué significa? Significa que el proveedor ya dejó de ser nivel bajo y pasó a medio. Acá me mencionan que si puedo poner el zoom un poquito más alto, por supuesto que sí.
permítame. Lo voy a poner incluso en 150, si está bien allí. Perfecto. Si tienen alguna otra inconsistencia, me lo hacen saber, por favor. Entonces, les mencionaba, aquí ya empezó a pasar a medio. En experiencia, entonces acá la escala está entre 1, 3 y 5, y la experiencia acá también está entre 1, 3 y 5. Con mucho gusto, señor Oscar. Digamos que este asociado, este socio comercial, vamos a calificarlo muy alto para que veamos cómo la escala acá empieza a manifestarse. La trayectoria, digamos que no lleva mucha trayectoria, que lleva menos de 15 años, menos de 5 años, perdón, entonces va a tener una calificación de 5, y digamos que en este caso sí está dentro de un paraíso fiscal, eso no debería de suceder, pero bueno. Con mucho gusto, ingeniero Luis. Y este tipo de servicio, digamos que ahí ya está calificado en el más alto. Listo, entonces por ejemplo, este proveedor, como lo pueden ver en sus pantallas en la parte superior, ahí está la formulación, es cada criterio multiplicado por el ponderado para que al final la sumatoria de todos esos ponderados me dé un nivel total. Entonces, asociado a negocio nos dio en un nivel medio de 540, que me va a permitir bajar acá, ¿sí? Está casi al límite entre el medio y el alto, ¿sí? De acuerdo a la tabla o a los niveles que ha establecido esta organización. Vamos a hacer uno que nos dé alto. Entonces vamos a ponerle en los niveles más altos para que veamos cómo él empieza a subir y a generar la alerta. Vamos a ver. Aquí. 5, qué pena. Ahí ya me empezó a dar alto. ¿Sí ven? Ya superó la barrera de los 546, ya va en 580. Él ya me dio en un nivel alto. Por lo tanto, yo debería de determinar al final de la evaluación cuáles son esos proveedores o asociados de negocios, socios comerciantes que me han dado en una calificación de nivel medio y de nivel alto. Por lo tanto, debo determinar cómo voy a tratar estos asociados de negocio que me están dando por encima de esos niveles. ¿Ya? Como lo mencionábamos al inicio, algunos de esos controles que puedo establecer es las visitas a estos asociados las puedo hacer, las visitas de validación y de verificación las puedo hacer con mayor frecuencia, o a estos les aplico visita, ¿sí? A los otros simplemente un test de seguridad que me debe de diligenciar, por ejemplo. Otro tipo es que estos asociados entonces me generen un acuerdo de seguridad de manifestación suscrita, donde se comprometen a continuar a replicar esas políticas de seguridad que yo tengo. Otro es la verificación en listas internacionales, como es la lista OFAC. Otro podría ser que le hago unas validaciones adicionales en algunas listas que tengan ustedes al interior de su país, como para ver temas de corrupción, ¿sí? O en otro tipo de listas internacionales. Cada uno de ustedes, cada parque deberá de determinar qué requisitos se establece para estos asociados de negocio que me den críticos. El objetivo no es que no me den críticos. El objetivo es que esos que me están dando críticos tengan establecidos unos controles superiores acordes a el nivel de criticidad que me están dando, ¿sí? Y también, si, como lo mencionaba al interior, si estoy hablando de empresas o de compañías que ponen a su disposición personal, pues yo debo de ir más allá
para determinar cómo ellos ejecutan el control a ese personal que están poniendo a mi disposición para que me garanticen que esas personas son confiables. Lo mismo podría ser para esos propietarios o arrendatarios dentro del parque industrial que tienen subcontratado personal, si lo subcontratan, o para su personal propio, cómo ejecutan sus procesos de selección de personal para validar condiciones de seguridad. Entonces es muy importante que determinemos cómo trato a los asociados de negocio, a los socios comerciales de nivel medio, de nivel alto y de nivel bajo. Cada uno debe de ser correspondiente y acorde al nivel de riesgo que nos está generando. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Me gustaría que nos pudieran compartir qué criterios les serían aplicables a cada uno de ustedes o a sus diferentes parques y cómo podríamos establecer unos criterios aquí entre todos. Bueno, mientras entonces recibimos información de parte de ustedes, entonces vamos a continuar. Permítanme, por favor. Les quiero señalar esto, ¿no? Les quiero señalar entonces aquí, esta es la lista que se tienen de paraísos fiscales. Eso está establecido y determinado en un decreto en Colombia, que para cada país creo que podría aplicar para que lo tengan determinado. Y aquí la matriz genera unas indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Ustedes podrían generar las indicaciones acordes a cada compañía y las listas que están generando acá la matriz. Seguimos sin dudas, entonces vamos a pasar para acá. Bueno, entonces como lo mencionábamos anteriormente, para hacer un breve repaso de lo que hemos visto, para darle paso a las últimas preguntas que tengan. Entonces recordemos que debemos de tener un proceso de selección documentado que nos permita identificar con base en esos criterios que le voy a seleccionar a mis proveedores o a mis asociados, a mis socios comerciales, que tengo que definir unos criterios de riesgo para cada uno de esos socios muy acorde a mi operación, a mi naturaleza de negocio, a mis políticas, a mis objetivos, y que debo de establecer unos requisitos de seguridad para esas empresas que se van a alojar dentro del parque industrial y que deben de estar alineadas a mi política, a mis objetivos y a mi razón de ser, incluidas las empresas de seguridad, limpieza y mantenimiento, y que debo de generar un documento, ya sea de manera contractual dentro del contrato o un documento anexo que me permita garantizar que esa compañía que va a instalar dentro de mi parque se está adheriendo a la política y protocolos generales de seguridad. Adicionalmente, debo de realizarle unas evaluaciones periódicas, que ya definimos que la periodicidad recomendada es anualmente, pero que de acuerdo a cada compañía ustedes lo pueden decidir, y que esas evaluaciones deben estar alineadas no solamente a verificar sus procesos, sino también la seguridad y las condiciones de sus instalaciones, que debo de dejar registrado en algún formato dentro de mi sistema de gestión, cómo he desarrollado esas diferentes evaluaciones, y que debo generar dentro del procedimiento unas metodologías de seguimiento que me permitan
generarle el control de que ese asociado, de que ese socio comercial está llevando a cabo el procedimiento y esos acuerdos y políticas que hemos establecido. Y que en caso de que se presenten hallazgos, no solamente hallazgos dentro de las visitas, sino que tengan novedades o situaciones que puedan llegar a atentar contra la seguridad, eso pueda generar un reporte y que adicionalmente esto nos pueda generar planes de acción que me permitan establecer los controles y las medidas para llevarlo al nivel de seguridad que yo he establecido que él debe tener para continuar mis instalaciones, y que adicionalmente debo establecer unas medidas sancionatorias en caso de su incumplimiento. Ustedes ya determinarán si su incumplimiento reiterado, incumplimiento por primera vez, o qué tipo de incumplimiento y cómo va a irse avanzando, si se genera un aviso pedagógico, después un aviso con unas sanciones más económicas, o si finalmente si lo permite su reglamento, pues ya no puedo seguir contando con este socio comercial porque no se adhiere a mi política. Que esta información debe estar debidamente procedimentada, identificando quién, cómo, cuándo y dónde debe realizar toda esta gestión, la determinación de la frecuencia de la visita y qué puntos voy a verificar, que es importante que esos puntos que yo vaya a verificar pues sean acordes con lo que yo he determinado que él debe de cumplir, o por lo menos que sean acordes a los requisitos de operador económico autorizado, y que esto pues me quede todo el tema de reporte y la retroalimentación que debo de tener con cada socio comercial para que él sepa cómo debe de trabajar y qué debe de seguir haciendo, y que si ese socio comercial obtuvo una calificación deficiente, es importante entonces que el seguimiento y la retroalimentación sea con una frecuencia mucho mayor que la que ha obtenido una calificación satisfactoria. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, y es que es importante también dentro del procedimiento que ustedes determinen en qué momento va a ser una calificación satisfactoria para ese asociado y en qué momento la calificación no va a ser satisfactoria. Entonces, con cuántos estándares o requisitos de seguridad que él incumpla, yo le voy a decir que no es satisfactorio su desempeño, ¿sí? Entonces, eso es importante que quede determinado, así como los criterios dentro del proceso de selección y de evaluación del proveedor, cuáles son las calificaciones que él debe de tener para que pueda continuar trabajando conmigo. Yo entiendo que en el caso de los que son propietarios que están alojados dentro de su parque, pues yo no los puedo decir que no continuamos, pero sí debe haber una medida que pueda ser coercitiva, que los lleve al cumplimiento de los requisitos. Y cuáles son las medidas que se van a tomar si su incumplimiento es continuo, si definitivamente los seguimientos que yo le estoy realizando pues no los está tomando en cuenta. Pasamos entonces a preguntas, comentarios que tengan ustedes. Me gustaría obtener algunas preguntas de su parte o algunos aportes, como lo mencionábamos al inicio, que nos puedan enriquecer. Algún otro comentario para que podamos ir cerrando la presentación. ¿Ninguno? Carlos, por supuesto que sí. Carlos Rodolfo, por supuesto que sí. Esta es una matriz que nosotros trabajamos con nuestros implementaciones de operador económico autorizado, y no creo que haya ningún inconveniente con que les proporcionemos ese Excel para que ustedes lo puedan ir convirtiendo con los criterios y las ponderaciones que ustedes consideren.
Señor Oscar Saucedo, la matriz del archivo es aplicable a cualquier operación totalmente. ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos debería cambiar? Nos cambian los criterios y nos cambian las ponderaciones. Como lo hemos dicho a lo largo de toda la charla, los criterios dependen de cada compañía, incluso tenemos compañías del mismo sector comercial que hacen lo mismo, que ponen algunos criterios diferentes y cambian algunos criterios porque eso depende mucho de las políticas, de la cultura, de los objetivos, de la razón de ser de cada compañía. Entonces, sí es aplicable a cualquier tipo de operación, incluso es muy parecida a la de cargos críticos. Entonces, digamos que es multiuso esta matriz y es como lo pudieron ver ustedes, no es nada difícil ni nada engorroso, es simplemente que logren definir los criterios y los pesos, las variables y los ponderados en cada uno. Es con muchísimo gusto, Oscar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra información? Sí, perfecto, como lo menciona el jefe Carlos Farfán, cuando vayan a ver el capítulo o el requisito de seguridad personal, pues van a ver la matriz de cargos críticos y se les va ya a asemejar mucho más y tal vez sea mucho más fácil esa asimilación. ¿Algún otro aporte, dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces no nos queda más entonces que agradecerles su atención, sus comentarios, sus aportes tan importantes. Para mí ha sido un placer, así sea a través de este chat y de esta metodología, haber compartido con ustedes. Las ayudas quedan entonces alojadas en el campus virtual para que ustedes las puedan consultar, al igual que la evaluación de este módulo. También la matriz en Excel la van a tener en el campus virtual y que puedan seguir desarrollando esta importante agenda académica, tanto para nosotros como para ustedes. ¿Sí? ¿Por ahí alguien? Hola, ¿había alguien que quería comentar algo? Nada más, gracias por su aportación. Ok, señor Alejandro, mil gracias a usted por estar aquí atentos. Entonces, no siendo más, igual cualquier duda o pregunta a través del campus virtual o a través de nuestro presidente ejecutivo, el señor Carlos Farfán, pues estamos atentos para servirles y nuevamente para mí ha sido un placer estar con ustedes y que tengan un exitoso fin de semana y ha sido un placer conocerlos.